Bueno, yo creo que la fabricación ha sido un aspecto clave en la historia de Euskadi y de Euskal Herria, tal y como lo muestran diferentes evidencias presentadas por los historiadores. Las minas de hierro con sus aiseolas, la orografía que permitía mantener forjas hidráulicas, han permitido transformar el hierro y obtener productos que eran necesarios en la vida cotidiana. Se estima que aproximadamente en el siglo XVI había unas 300 ferrerías hidráulicas que producían diferentes elementos y productos como pueden ser hachas, clavos, layas, etc., y también armamento, ¿vale? Se puede decir que fue el siglo de oro de la industria en Euskadi. Tal y como lo indica Lamote en su grabado de aquella época, la zona de Bagoyena, de Babarrena, Durangaldea, Uribe Costa, Lea Artibay, etc., fue uno de los centros de fabricación de componentes metálicos y fue hasta una referencia a nivel de Europa. Posteriormente, en un ejemplo de innovación y de emprendizaje, José León Ciarán y Cruz Ochoa parece que fueron los primeros creadores de máquinas herramientas en Euskadi, en Euskal Herria, hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. José León Ciarán desarrolló una taladradora y Cruz Ochoa realizó una fresadora. Hay que tener en cuenta que España es el 9º fabricante de máquinas herramientas a nivel mundial y que de ese volumen el 75% se fabrica en Euskadi y de ese 75%, el 75% se realiza o se fabrica en Guipúzcoa. Es difícil encontrar una zona en el mundo con tanta densidad de fabricantes de máquinas herramientas. Creo que al día de hoy todos somos conscientes que con el trabajo de nuestros antepasados Euskadi es una referencia a nivel europeo en el ámbito de lo que es la innovación y también en cuanto a lo que sería el Producto Interior Bruto. Todo ello ha sido conseguido gracias a una estrategia constante y robusta durante el tiempo, apostando por la fabricación. En la actualidad seguimos convencidos, tal y como lo muestra la RIS3, de que tenemos que apostar por la fabricación avanzada. Tenemos claro que la innovación nos permite tener una industria manufacturera potente, que dicha industria manufacturera nos permite alcanzar un bienestar social relevante y tener una riqueza importante, y que para conseguirlo hace falta unos niveles de educación y de formación adecuados. El mecanizado es un proceso de conformado en el cual, mediante una herramienta, lo que vamos a hacer es eliminar material que denominamos viruta. A esa herramienta le vamos a proporcionar unos movimientos por medio de una máquina herramienta. Grosso modo, el mecanizado tiene varias ventajas. Una de ellas es que permite conseguir unas tolerancias y acabados superficiales muy buenos, difíciles de conseguir en otros procesos. Permite conseguir también piezas muy complejas. Se trata también de un proceso que es muy robusto. Permite conseguir unos niveles de defectivo muy bajos. Tiene sus inconvenientes. Entre ellos, uno de ellos, el principal, es el coste. Tenemos que amortizar la máquina herramienta, su coste suele ser bastante elevado, y también tenemos que sufragar los gastos del personal y de otros elementos que se emplean en el proceso de mecanizado. El segundo inconveniente es la depreciación de la viruta. El material arrancado pierde valor y puede llegar a tener un valor del 10 o el 20% según cómo la tratemos. Y por último, el tercer inconveniente, diría que el mecanizado es muy sensible a determinados parámetros de entrada que pueden ser muy básicos. Por ejemplo, si estamos realizando un ranurado que puede durar unos 10 segundos, con una fresa que tiene 4 dientes, si queremos que la herramienta vaya más rápido, podríamos incrementar el número de dientes y pasarlo a 5. De esta manera podríamos pensar en que el mecanizado se puede hacer en 8 segundos, 2 segundos menos. Pero resulta que, como hay fenómenos no lineales, al pasar de esa condición de 4 dientes a 5 dientes, nos pueden aparecer problemas de vibraciones autoexcitadas, denominadas chatter, las cuales pueden originar la rotura de la herramienta, el daño de la pieza o incluso del cabezal. Claro, eso no puede suceder una vez que se haya realizado la inversión. Hay que tener la capacidad de predecirlo antes, porque la solución no va a ser el empleo de herramientas de 5 dientes, sino de 4, ¿vale? Entonces, es necesario tener la capacidad de predecir, de conocer el proceso para predecir todo ese tipo de cuestiones y que no nos enfrentemos ante un caso en el cual hemos hecho la inversión y resulta que, como el tiempo de ciclo tiene que ser menor, no seamos capaces de conseguirlo.
Según el movimiento que proporcionemos a la herramienta con la máquina herramienta, podemos conseguir diferentes tipos de superficies. Superficies cilíndricas, superficies prismáticas, ranuras, dientes de engrane, etc. De esta manera se pueden fabricar diferentes componentes para el sector automoción, como pueden ser los portamanguetas, como pueden ser también los discos de freno, calipers, bloques motor, etc., que han sido previamente obtenidos por otros procesos, como pueden ser la fundición en arena o la inyección a alta presión. Se fabrican también otro tipo de componentes del sector de aeronáutica, como pueden ser los discos de turbina, los álabes, etc. En el sector del ferrocarril se pueden fabricar ejes o ruedas que previamente han sido laminados o forjados. Para el sector de energía, por ejemplo, en el sector eólico podemos mecanizar góndolas o las torres, y luego también podemos fabricar moldes para el sector moldista, para lo que puede ser la inyección de plásticos o también la inyección a alta presión, etc. Existen otros sectores también para los cuales se puede aplicar el mecanizado, como puede ser la salud, la óptica, etc. Por ejemplo, somos capaces de fabricar implantes de cadera de titanio mediante la operación de torneado. Aunque no hay cifras exactas, se estima que en Euskal Herria podrían estar trabajando en este sector del mecanizado aproximadamente unas 20-25.000 personas. Es complicado plantear las tendencias de mecanizado sin tener en cuenta lo que pueden ser las macro tendencias a nivel global o incluso más local. Por ejemplo, somos conscientes de que el mundo se estima que tendrá aproximadamente unos 11.000 millones de habitantes en el año 2100. Hoy en día tenemos unos 8.000 millones de habitantes. Por lo tanto, personas vamos a tener. La cuestión es que mientras Europa envejece, África se rejuvenece y los demás continentes van a crecer en un porcentaje ligeramente pequeño, digámoslo. Por lo tanto, la conclusión es, primera, tenemos personas en el mundo. La segunda es que estamos poco habituados a tener recesiones económicas, o no nos esperamos que vamos a tener guerras, o incluso otro tipo de cuestiones como pueden ser las pandemias. Son habitualmente situaciones imprevistas y en general nos cuesta adaptarnos y resituarnos. La capacidad de resiliencia que tenemos es más bien baja. Yo creo que tenemos que ser conscientes que este tipo de situaciones, si estamos bien preparados, tenemos las competencias adecuadas, son oportunidades para seguir creciendo. Otro aspecto a considerar es el reparto de riqueza. El reparto de riqueza es muy desigual en el mundo y esta diferencia encima se viene incrementando año a año. Las situaciones que planteemos para fabricar componentes en un país rico van a ser diferentes de las que empleemos en otros países donde el PIB o la riqueza sea inferior. Una solución muy automatizada, por ejemplo, en los países nórdicos, puede no ser viable en los países donde la riqueza sea menor y donde la solución tiene que ser más manual. Entonces, lo que quiero decir es que los medios de fabricación de componentes y en general de mecanizado van a ser diferentes según dónde los ejecutemos. Las demandas de fabricación van cambiando según pasa el tiempo y así nos damos de cuenta de que los jóvenes no se sienten muy atraídos por la fabricación, lo consideran como un trabajo que no es muy atrayente, sucio, etc. Nos cuesta atraer a las mujeres a la fabricación. Por otro lado, le estamos prestando más atención a lo que puede ser la conciliación familiar y le damos más relevancia a ese aspecto social que lo puede ser la fabricación. Y por último, estamos buscando cada vez componentes más personalizados, más adaptados a lo que nosotros queremos. Yo creo que tenemos que buscar entornos de trabajo mucho más humanizadores y más atrayentes para la sociedad. Creo que somos conscientes de que el planeta en el que vivimos tiene sus limitaciones. Las emisiones de CO2 que estamos generando por el consumo de energía principalmente están provocando un aumento de la temperatura de manera continuada y creo que tenemos que hacer una reflexión muy seria de cuál es el consumo de energía que estamos realizando para que el impacto en la temperatura sea menor en los próximos años. Por otro lado, los recursos que tenemos en el planeta son limitados y especialmente en Europa hacemos uso de bastantes materiales de los cuales tenemos gran escasez o no disponemos. Léase cobalto, magnesio, titanio, etc. En Euskadi generamos un volumen de residuo por año de aproximadamente unos 2.700 kilogramos, mientras que en Europa se generan aproximadamente unos 4.800. De acuerdo que es inferior a la media europea, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo en un mayor volumen de reciclado y sobre todo en aquellos materiales que pueden ser estratégicos. En Euskadi, como en el pasado, estas macro tendencias que hemos mencionado previamente se reproducen, tenemos falta de recursos, falta de personas, tenemos grandes emisiones de CO2, etc.
Pero como lo hicimos en el pasado, tenemos la capacidad de desarrollar la tecnología para hacer frente a estas dificultades. A continuación mencionaré cuáles son las que creo que pueden ser las tendencias en mecanizado en los próximos años. La principal tendencia va a ser que vamos a tener un menor volumen de material a ser mecanizado. Los procesos previos de fabricación de componentes, como puede ser la fundición, la forja, etc., van a proporcionar brutos de partida más cercanos a la forma final. Y por lo tanto, el volumen de viruta que vamos a tener que arrancar va a ser menor. Por otro lado, se tiende hacia lo que puede ser una integración de componentes, y donde antes lo que hacíamos era ensamblar o montar varios componentes donde las superficies de apoyo de referencia estaban mecanizadas, hoy en día se tiende a realizar dichos componentes o ensamblajes en una sola pieza. Es el ejemplo de la fabricación aditiva. Está claro, por lo tanto, que el volumen de viruta que vamos a mecanizar en los próximos años va a ser menor. Otra tendencia va a ser la de miniaturización de componentes. Si puedo realizar una función de un producto con menores dimensiones, voy a conseguir ahorrar en materiales y también, por supuesto, quizás en lo que puede ser el consumo de energía para fabricarlos y para utilizarlos. Es una tendencia clara en algunos componentes. A pesar de que acabo de decir que la miniaturización es una de las tendencias, otra de las tendencias va a ser la fabricación de grandes componentes, porque se consiguen mejores rendimientos y mejores eficiencias. Y para ello nos hacen falta equipos de mecanizado, máquinas, herramientas que tienen que ser de grandes dimensiones. Y ahí Euskadi vuelve a ser una referencia a nivel mundial. Ejemplos son Danobat, Soraluce, Juaristi, Ibarmia, Zayer, etc. Para piezas de grandes dimensiones y no tan precisas, una solución puede ser el empleo de robots. Los robots es cierto que no tienen la rigidez que tienen las máquinas herramientas, pero tienen otras ventajas, como puede ser un menor coste y también la capacidad de acceder a dichas piezas de grandes dimensiones con mayor facilidad. Otro aspecto a tener en cuenta son las innovaciones en productos actuales y nuevos. Un ejemplo puede ser el coche eléctrico, donde nos hemos dado cuenta que un montón de componentes que se fabricaban por fundición y mecanizado o forja y mecanizado van a desaparecer, y ello va a conllevar una implicación muy fuerte en las necesidades de mecanizado. En cuanto a los materiales, va a haber una tendencia clara en lo que respecta a movilidad para el empleo de materiales ligeros con el objetivo de reducir el consumo. Es cierto que en determinadas aplicaciones donde se van a exigir requerimientos termomecánicos más elevados, se van a emplear nuevos materiales más resistentes y en general más difíciles a ser mecanizados. Eso es algo a lo cual los que estamos mecanizando estamos bastante acostumbrados. Por otro lado, yo entiendo que va a haber desarrollo de nuevos materiales específicos para determinadas aplicaciones, como pueden ser los sectores de salud o también otros sectores como pueden ser el nuclear, etc. Lo que está claro es que si queremos ser más sostenibles y reciclar materiales, quizás tengamos que ser más flexibles en cuanto a las exigencias de composición y características de los materiales. O bien, tenemos una trazabilidad de los mismos muy buena y elevada, o si no, tendremos que admitir que las composiciones de los materiales que estamos reciclando pues no van a ser tan rígidas como las que se vienen demandando en la actualidad. Como he comentado previamente, en el mecanizado se genera viruta y en algunos sectores se generan grandes cantidades de viruta. Puede haber ratios buy to fly de hasta 10, es decir, que compramos 10 kilos de material, mecanizamos 9 en forma de viruta y se queda 1 para ser empleado en el producto final. Desechar el material en forma de viruta supone un gran desaprovechamiento de la energía. Un material virgen, como puede ser en el caso del aluminio, necesita aproximadamente de unos 270 megajulios por kilogramo, mientras que si empleamos aluminio reciclado, la energía embebida que tiene dicho material es aproximadamente de unos 16 megajulios. Estamos hablando de 10 kilogramos de carbón frente a un medio kilogramo de carbón. Por lo tanto, debemos huir de escenarios donde mezclamos virutas de diferentes materiales. Tenemos que ir hacia situaciones en las cuales lo que vamos a hacer es separar la viruta según el material y tenerla más o menos limpia, de manera que facilitemos su reciclado. Esto nos permitiría ir hacia un modelo de fabricación en el cual la viruta la podemos reciclar y usar para determinadas aplicaciones sabiendo qué material estamos empleando, tanto en fusión como, por ejemplo, en fabricación aditiva. Otra tendencia va a ser el remanufacturing, en la cual vamos a poder recuperar componentes que han sido previamente desgastados o que han tenido roturas. En esos casos, lo que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad para referenciar el mecanizado con respecto a superficies que habían sido previamente realizadas al inicio en el componente.
Otra tendencia clara es la integración de procesos de cara a reducir el tiempo total de fabricación, reducción de almacenes y también lo que sería la gestión de los componentes. Lo ideal sería tener la capacidad de integrar todo lo que es la cadena de proceso, pero esto es muy complicado, salvo en algunos casos como puede ser la integración de la fabricación aditiva más mecanizado. No obstante, en mecanizado ya tenemos máquinas que denominamos multitarea, en las cuales se pueden realizar diferentes operaciones de mecanizado que antes se realizaban en máquinas muy diferentes. Operaciones de fresado, de torneado, de tallado de engranes, e incluso se pueden realizar algunas operaciones de tratamiento térmico con láser. Otra tendencia es la búsqueda de escenarios de cero defectos, donde intentamos fabricar piezas en el menor número de atadas para evitar errores de posicionamiento, de amarre, etc. En general, al mecanizado siempre se le van a pedir mayores precisiones en sectores como pueden ser relojería o salud, etc. Y eso es algo que tenemos asumido. Para nosotros hablar de tolerancias de IT6 o IT5 pues empieza a ser relativamente habitual. Hablamos de dimensiones de micras, de centésimas, y es en el mundo en el cual nos movemos. Y también se trabajará en el ámbito de la integridad superficial. Tenemos asumido que cada vez que mecanizamos, las propiedades de la superficie mecanizada van a ser peores que las del material de partida. Si es así, esto va a tener una gran implicación en lo que puede ser el comportamiento en fatiga, corrosión, tribología o incluso en otros aspectos como la integración. El objetivo sería buscar condiciones de trabajo que no modifiquen la calidad del material o que incluso que la mejoren. Por último, en el ámbito de la digitalización, creo que tenemos que ir hacia escenarios en el cual vamos a adquirir señales de diferente tipo, fuerzas, vibraciones, temperaturas, para conocer o monitorizar cuál es la situación del proceso. Además, estas señales nos tienen que permitir el desarrollo de modelos basados en datos que nos permitan en el futuro predecir qué va a suceder cuando realicemos el mecanizado. Es necesario además disponer de gemelos digitales que nos permitan estimar cuáles van a ser los costes de fabricación para unas piezas con unas especificaciones determinadas. No podemos estar en escenarios de prueba y error. Ello nos va a permitir optimizar los procesos de mecanizado con mayor facilidad, nos va a permitir también el plantear soluciones a problemas imprevistos con mayor agilidad y por último nos va a dar la capacidad de democratizar lo que sería el conocimiento y darlo a conocer entre otros empleados de la empresa o incluso entre personas nuevas que se van incorporando a la empresa. Por último, me gustaría remarcar unas tendencias futuras. Tal y como lo indica Europa, creo que la digitalización, la sostenibilidad y el aumento de la capacidad de resiliencia son tendencias claras. Por otro lado, creo que tenemos que prestar más atención a lo que son las personas. Tenemos que ser capaces de atraer a más gente joven hacia la fabricación, de la misma manera que a las mujeres. Tenemos que hacer una reflexión seria sobre las posibles necesidades de la inmigración que vayamos a tener en los próximos años y también creo que tenemos que ir hacia unos entornos de fabricación más humanizadores y agradables. En el ámbito de la educación y formación, es claro que la formación continua nos debe capacitar en las posibles necesidades cambiantes que van a existir en la industria en los próximos años. Por otro lado, creo que tenemos que pensar en las posibles necesidades de educación y formación de la inmigración que vayamos a tener, pero no solamente en aspectos técnicos, sino también en aspectos culturales. Creo que debemos seguir impulsando la formación en el extranjero, tal y como lo hacemos con los programas Erasmus y Global Training, pero no solamente en Europa, sino en otros países de Asia, como pueden ser China, Japón, el Vietnam, Singapur, etc. Y por último, creo que estaría muy bien tener un máster de referencia mundial en el ámbito de materiales y fabricación, en el cual podamos atraer a personas del resto del mundo. Creo que otro aspecto a considerar es el de la colaboración. Somos conscientes de que representamos un 0,03% de la población total mundial y, en mi opinión, deberíamos de colaborar más en ámbitos de investigación y creación de infraestructuras de referencia entre los centros que componen la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, las universidades y la industria, para seguir las tendencias marcadas por el resto del mundo. Y por último, creo que debemos seguir innovando e impulsando la creación de nuevas empresas, como lo hemos venido haciendo en el pasado en la Universidad de Mondragón y en concreto en Mondragón Goya Escola Politécnica. Hay muchas referencias, como pueden ser, por ejemplo, Alekop, que en su día cuando se creó, para mí fue un ejemplo de Learning o Teaching Factory, algo que hoy en día es un aspecto que se busca en Europa.
Hay otros ejemplos, como pueden ser la creación del Centro de Investigación Ikerlan, que surgió de Escola, o incluso tenemos el ejemplo de Saiolan, que ha sido un modelo de empresa para la generación de nuevas actividades, en concreto aproximadamente unas 371 en los últimos años.